Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau Quintero. Soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamientos, Democracia y Libertad, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos una invitada muy especial, la doctora Ana María Medina Polo. La presenta Consuelo. Sí, señora. Gracias, doña Nidia. Buenas noches para todos, bienvenidos. Es un gusto saludarlos y poder contar con su asistencia. Damos un agradecimiento especial a nuestra gran invitada, la doctora Ana María Medina Polo, por aceptar participar en este conversatorio. Ella es una mujer de origen risaraldense, apasionada por la transformación social y con una trayectoria de compromiso cívico y territorial, con estudios superiores en ingeniería civil en la Universidad del Valle, así como formación en administración financiera en la Universidad del Quindío y especialización en formulación y gerencia de proyectos. Su carrera inicia en el movimiento Risaralda en Marcha, una plataforma ciudadana que busca movilizar a las comunidades del departamento. Ese impulso original la condujo a articular un proyecto nacional mayor, Foro Colombia Libre. Como directora nacional de Foro Colombia Libre, la doctora Ana María Medina ha sabido conectar la resistencia territorial, la vigilancia ciudadana y la construcción institucional, lo cual la convierte en una líder social de proyección nacional capaz de movilizar, formar y supervisar iniciativas que impactan distintas regiones del país. Su estilo de gestión se caracteriza por la coherencia entre valores y acción, por la capacidad de construir puentes entre sectores diversos y por una mirada de país que pone la libertad, la justicia y el desarrollo humano en el centro. La sala es suya, doctora. Buenas noches a todos, espero que me estén escuchando bien. Perfecto. Bueno, Sí. no, pues muchísimas gracias, Consuelo, por esa generosa presentación. La verdad que a mí lo que me tiene hoy de pie es el amor por mi país, el amor por mi Colombia, y soy una convencida de que mientras más colombianos tengan solidaridad con este país tan maravilloso, podemos sacar el país adelante. Muchísimas gracias y bueno. Doctora Ana María, buenas noches. Usted nos expone el tema del que usted nos quiera conversar, aproximadamente 45 minutos, y pues se empiezan a levantar las manos y la señora Nidia pues da el turno para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ok, bueno, antes de iniciar, pues quiero dar un saludo muy especial a Alexander, Edilma, bueno, la señora Nidia, muchísimas gracias por la invitación, Sandra, Consuelo, que en este momento son las personas que veo en la sala. Antes de empezar con un tema que hoy nos debe estar comprometiendo y preocupando pues a todos los colombianos, yo quisiera contarles un poco, ya Consuelo lo decía, nosotros nacemos, esta inquietud del país nace con un movimiento que se convierte en veeduría llamado Risaralda en Marcha por Colombia, y fue la necesidad de empezar a proteger la niñez de nuestro país, lo que nos despierta a esa realidad y lo que nos sacude de la realidad que se vive con la niñez en nuestro país. Entonces, en ese momento nosotros damos inicio como ciudadanos a repensar en que tenemos que unirnos, en que tenemos que juntar esas capacidades de cada uno para lograr dejar cosas importantes para nuestro país. Y siempre hemos tenido ese lema de que si los niños son el futuro y que los jóvenes son el presente, y empezamos a trabajar desde esa perspectiva en la ciudad de Pereira.
hace ya un par de años, estamos con este proceso hace alrededor de unos 5 años más o menos. Pero cuando empezamos a ver otras necesidades de país como ciudadanos, hicimos esa invitación a que los ciudadanos de cada región empezaran a empoderarse de sus ciudades, que no siguiéramos dejando que las cosas pasaran y que al final llegábamos era a lamentarnos, que podíamos de alguna manera en unidad empezar a ser propositivos, empezar a identificar cosas que iban a empezar a ocurrir en nuestras ciudades, en nuestros territorios y en nuestro país, para dejar de ser reactivos y empezar a ser, eh, más bien cuidar las cosas y que las cosas no ocurrieran. Pues desafortunadamente ocurren cosas en el país, como lo que estamos viviendo, pero ese llamado a sensibilizarnos, a solidarizarnos con nosotros mismos y con nuestro país, pues hace que podamos unir esas fuerzas de ciudadanos como nosotros, con ganas de salir adelante, pero de sacar nuestro país adelante, con esas ganas de permitir que todas las personas puedan vivir en un país tranquilo, que cada uno sepa cuáles son las oportunidades que se generan. Y de ahí hacemos una invitación a nivel país y de hecho gente del exterior viaja a la ciudad de Pereira y pues de allí nace Foro Colombia Libre, como ese muro de contención hacia el Foro de Sao Paulo. Esa fue la determinación y ese fue el propósito, o es el propósito, y empezar a hacer toda esa tarea de batalla cultural en universidades, en las calles, en las empresas. Eh, y a raíz de eso, pues empezaron a surgir otra cantidad de necesidades que empezamos a adoptarlas como foro, y pues de allí en adelante hemos podido consolidar un trabajo importante a nivel nacional, y el foro se ha dividido en varias brazos, por decirlo de alguna manera. De la Asociación Foro Colombia Libre cuenta con unos pilares internos, un pilar social que tiene tres divisiones, uno de medios y uno jurídico, pero también nace ese brazo de la veeduría ciudadana y después nos convertimos como veeduría electoral, y a eso le apuntamos desde las elecciones de gobernaciones y de alcaldes. Eso es más o menos lo que hoy es foro. Y pues, doña Nidia, si ya me lo permite, pues quisiera comentarles, yo no me demoro mucho, contarles de qué se trata una veeduría electoral. Por favor, siga. Perfecto. Hoy nosotros damos inicio como veeduría con un objetivo electoral, con resolución nacional, y esta veeduría ha hecho también un control político ciudadano en diferentes regiones del país. Hemos logrado eh, identificar muchos temas de corrupción, hacer las denuncias, hacer los procesos, los seguimientos, porque el presupuesto nos pertenece a todos y no es posible, no podemos permitirnos, y lo he dicho en muchas ocasiones, y es que nos hemos acostumbrado a nombrar el gerente de nuestra empresa y dejarlo que haga con ella lo que quiera. Y cuando ya vemos que nuestra empresa está teniendo pérdidas, reaccionamos, y en muchas ocasiones es demasiado tarde. Entonces, con esa necesidad, después de la niñez, que es un trabajo que se sigue haciendo, venimos con el tema de la veeduría y el control político, el control ciudadano a los políticos y a todo el presupuesto local y local y nacional. Y de allí damos inicio a empezar la tarea, el ejercicio de podernos convertir en una veeduría electoral. Tenemos ya reconocimiento por el Consejo Nacional Electoral. Estamos en este momento ya haciendo toda la inscripción a la Comisión Nacional de Seguridad Electoral. Estamos ubicados en 20 ciudades principales del país, cada una con un coordinador. Y la tarea nuestra como veeduría electoral, nosotros hicimos el ejercicio para elecciones de alcaldes y gobernaciones. Obtuvimos unos objetivos importantes. Nuestro objetivo principal, y tiene que ser el objetivo de todas las veedurías,
es la transparencia electoral, que la gente se sienta segura y se sienta tranquila de su ejercicio, que su ejercicio y su derecho electoral está siendo protegido, pero también el llamado es a que la gente tiene que proteger sus votos y lo que hace, y sobre todo inicial y principal es que la gente tiene que salir a votar. Nosotros hicimos un ejercicio en compañía en esa época de alcaldes y gobernadores, en compañía de un gran amigo, Orlando Ladebut, protegiendo una votación en Santa Marta en su momento. No dejaban ingresar, entonces allí es cuando la veeduría ejerce su poder, digámoslo así, no, que no seamos tan duros, pero es un poder que hay que saber usar y es donde solicitamos que que pueda la gente ingresar al punto final de escrutinio y se puedan revisar la votación, porque realmente sí se estaba cometiendo un fraude electoral allá. Y ahí apenas nosotros estábamos empezando, porque recién nos habían contestado pues, si podíamos sí o no ser una veeduría electoral. Ahora nos estamos preparando fuertemente para lo que viene en el 2026, a partir de de la tercera semana de noviembre. Estaremos ya con las convocatorias que harán nuestros coordinadores en cada ciudad, haciendo las capacitaciones de veeduría. El veedor, ¿qué es lo que hace? Un veedor está en el punto de votación recepcionando quejas, denuncias y todo lo que implique estas mesas electorales. ¿De quién las recibimos? De los testigos electorales, de las mesas de justicia que se encuentren allí, y de hecho hacemos equipo con las mesas de justicia, que puede ser la Defensoría del Pueblo, en fin, dependiendo pues las personas que vayan a estar. Nosotros podemos estar o debemos estar más bien en los puntos de votación. Nosotros ingresamos al mismo tiempo que ingresan los jurados y nosotros debemos estar también en los puntos de recepción de acopio de todas las votaciones o de las urnas, o yo lo llamo las cajas, que llegan de cada punto de votación en las ciudades. Y en el momento en que nosotros seamos avisados de cualquier anomalía, pues debemos inmediatamente en línea al Consejo Nacional Electoral y Registraduría subir las denuncias, y las denuncias pues quedarán obviamente vistas por todas las personas y por los afectados o no directamente, para poder dar la garantía de las reclamaciones de los partidos, de los candidatos, todos estos grupos significativos. Tenemos nosotros como debería ser garantes y transparentes de que sus denuncias sean escuchadas y sean atendidas. En el momento en que estamos en los puntos de acopio, pues si hay alguna denuncia que llegue allá al punto final, pues nosotros tenemos toda la autoridad de hacer aperturar urnas que vengan ya con una denuncia interpuesta. Eh, Tenemos toda la capacidad y además debemos hacerlo de solicitar a la Policía Nacional y a los alcaldes de cada ciudad el control, el seguimiento de las urnas en el momento de salir de los puntos de votación hacia los puntos de acopio. Entonces nosotros ya estamos redactando unos documentos para indicar y solicitar cuáles son los vehículos que deben transportar esas urnas después de haber terminado el proceso electoral mientras llegan hacia los puntos de acopio. Yo considero que las veedurías tendríamos que ser cada uno de los ciudadanos debería ser un veedor de sus derechos y de sus libertades. La democracia ha estado en juego desde hace mucho tiempo, y pienso que es momento de que hoy los colombianos estamos viviendo una situación difícil. Ustedes entenderán que como veeduría electoral debo ser muy imparcial, pero también ustedes, los que me conocen, saben cuál es el dolor de país, el dolor de patria pues, que siento, y porque hoy estamos en este proceso de generar esa transparencia electoral, porque también
pudimos evidenciar en las elecciones del 2022 cómo desde el Congreso hubo un fraude increíble y las denuncias que se hicieron a través de un gran amigo de Medellín no pudieron avanzar porque hoy el país le tiene más miedo al costo político que al costo social. Y eso nos animó más a que empezáramos a hacer este ejercicio milimétricamente. Con mapa de calor se pudo identificar en ese entonces, en el 2022 de Congreso, que las elecciones habían sido manipuladas. Como les digo, las denuncias fueron recibidas, pero fue más el temor al costo político de estos funcionarios, pues que entenderán, no lo puedo decir. Em, no, el proceso no avanzó, pero sí las personas que denunciamos tuvimos que estar con miedo algún tiempo porque pues siempre hubo amenazas, pero yo creo que hoy el país merece muchísimo más que tener miedo. Hoy el país, la libertad hoy está en juego y hoy no podemos tener miedo. Y hoy tenemos que salir todos a defender lo que hemos construido, independientemente, y lo digo, independientemente del color que tenga, de la religión que tenga, de la raza que tenga. Hoy Colombia nos necesita a todos y yo creo que es momento de dejar muchas cosas a un lado. Y de hecho aprovecho la cámara para hacer esa invitación. Los egos y los protagonismos pueden ser más peligrosos que lo que hoy vive el país, más peligroso que un comunismo, más peligroso que un socialismo, un progresismo. Y los egos y protagonismos hoy nos pueden estar dejando en una situación más caótica de la que estamos viviendo. Eso lo digo como Ana María Medina. Como Foro Colombia Libre y como veeduría electoral, mi invitación para todos los colombianos es salir a votar, ejerzan su derecho, denle al país la oportunidad de tener de recuperar la democracia que tanto hemos ido dejando perder y que el país continúe y no perdamos totalmente la libertad y que el país eh, empiece a renacer. Yo siempre he hecho una invitación y es que como ciudadanos tenemos que recuperar, transformar, tenemos que recuperar, reconstruir y transformar nuestro país en esa Colombia que tanto queremos. Pero si solamente nos dedicamos a criticar de atrás, desde una pantalla, desde las redes sociales, y no vemos el potencial que tenemos cada uno para ponerse granito de arena, nos vamos a quedar en la misma situación. Eh, Doctora Ana María, la verdad es que la felicito, me parece súper bonito pues toda esa labor que usted está haciendo por nuestro país. Yo le quería preguntar dos cositas. Eh, si me pudiera ampliar un poquito más, ¿cuál es el trabajo que está haciendo usted por los niños? Que me pues estaba escuchando que fue como que la razón inicial de la creación pues de la asociación. ¿Y cómo ve usted el tema en Arauca, que por ejemplo ya sabemos que hay una amenaza incluso para recolectar firmas? Entonces, ustedes como asociación, ¿qué estrategia tienen para, y si van a poder hacer veeduría en este sector de Catatumbo, todo el tema del Cauca, incluso parte de Cali, que ya pues hay sendas amenazas? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Eh, ¿Van a poder hacer algo? Y pues también a nivel nacional es importante que nosotros podamos hacer esa veeduría. Yo tuve la oportunidad en las elecciones pasadas de ser parte de una veeduría acá en Barranquilla para el conteo de votos del finado Rodolfo Hernández. Y la verdad no quedé como con buena impresión de lo que es la veeduría como tal. Nosotros llegamos con carné, uniforme, entramos. Cuando empezaron a llegar las bolsas con los votos, la abogada que estaba encargada del tema nos hizo salir al sótano que porque teníamos que tomarnos una foto. Y cuando ya estábamos ahí, ella dijo, todo está perdido.
Nos quitaron las planillas, nos pidieron las planillas, que era donde debíamos reportar pues alguna pues inconsistencia que observáramos. Y ella se fue y nos quedamos ahí todos pues con las camisetas y todo puesto y no se pudo hacer veeduría, que era lo que inicialmente nos hubiera gustado hacer, porque desde la campaña dijeron aquí no hay nada que hacer, ya todo está perdido. No, no pudimos, no tocamos un solo voto, ni siquiera vimos cómo se abrió la primera bolsa porque la misma persona encargada de la veeduría pues nos sacó del lugar, así fue tristemente. Obviamente eso es un caso puntual y pues no aplica para todas las veedurías. Por eso sí me interesa mucho el tema que usted está tratando, entonces pues le tengo esas dos preguntas. Es interesante lo que usted está haciendo para poder salvar esos votos, salvar los votos de las próximas elecciones. Muchas gracias, doctora. Gracias, Sandra. Bueno, empiezo por la pregunta de la niñez. En Risaralda, como en muchas partes del país, pero en Risaralda hay un tema de embarazos, a muy corta edad, ¿sí? A muy pronta edad. Entonces, nosotros cogimos dos frentes en Risaralda. Primero, empezamos a hacer ese muro en contra de la ideología de género y desafortunadamente, para vergüenza mía, uno de los congresistas, Cámara de Representantes del Partido Verde, que es de acá de Risaralda, fue el que fomentó todo eh, esa cosa asquerosa, perdónenme la expresión, de la ideología de género, y lo llevó al Congreso como su propuesta política, su ponencia, y nosotros empezamos a identificar dónde era que se estaban metiendo con la ideología de estos personajes. Entonces iniciamos el proceso en Risaralda, trayendo desde España un proceso que haya dado muchísimos resultados, que se llama el kit parental, pero que acá en Colombia aún no había podido ser o no se había podido legalizar o puntualizar como una herramienta jurídica para que los padres pudieran defender a sus hijos. Me explico. Siempre nosotros hemos dicho, los hijos son de los padres, no le pertenecen al Estado, pese a casos puntuales, pues donde si los padres son maltratadores y demás, pues hay que quitarle los hijos, pero eso es otro tema. Entonces nosotros empezamos una campaña con asociaciones de padres de familia. No se podía hacer directamente en los colegios porque los colegios no lo iban a permitir. Entonces, cuando empezamos a identificar qué era lo que estaba pasando en el Congreso de la República, sabíamos que no podíamos quedarnos callados porque los padres de familia hoy tienen muchísimas problemáticas y es, una, tienen que dejar los hijos todo el día en un colegio porque hay que trabajar para poder sostener el hijo. Dos, cuando llegan tan cansados o muchas veces fines de semana, hacen que los celulares sean los que eduquen a sus hijos, porque están cansados, están estresados, entonces para que el niño no llore, tome el celular. Y al final el padre de familia empieza a perder ese control moral sobre los niños y cuando ya se dan cuenta es demasiado tarde porque han pasado muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Los colegios han adoctrinado a los niños. Y ese proyecto de ley de la ideología de género tenía demasiadas aristas, muchas aristas, entonces era que el niño desde pequeño, ustedes lo conocen, lo va a resumir, que entonces el niño desde muy pequeño podía tomar decisiones sobre su cuerpo y cuando empiezan esos temas con los niños desde muy temprana edad, ese adoctrinamiento, ese meterle tanta ideología absurda y asquerosa en la cabeza, pues ya cuando son adolescentes, jóvenes, universitarios, que son con los que hoy la sociedad se está enfrentando de alguna manera, pues ya no hay mucho que hacer por ellos. Cuando nosotros identificamos, iniciamos un proceso y nosotros somos de ir muy a la calle, al barrio, a la plaza, y empezamos a montar carpas, estructura de carpas en la plaza de Bolívar de Pereira.
y con el megáfono en mano y empezar a llamar la atención de todos los padres de familia. Recuerdo mucho que nuestra primera actividad fue dar kits estudiantiles. Ah, que cómo los consiguieron, tocando puerta. Necesito cuadernos, necesito lápiz y empezamos a armar esos kits, porque qué pesar. Nosotros le decíamos a la gente, le entregábamos el volante, venga, yo quiero explicarle qué es esto, y no nos prestaban atención los padres de familia. Pero cuando les decíamos en la carpa de allá están regalando cuadernos, vea, todo el mundo corría y allá teníamos un gran equipo de trabajo. Habían abogados, estaba allí Pablo Muriel, habían psicólogos, estaba Carolina, o sea, había un grupo de personas muy interesantes, inclusive un grupo de mujeres cristianas en Risaralda. Y cuando empiezan a llegar todas esas personas a la carpa y empiezan a entender qué es realmente la ideología de género, pero apenas también les entregamos el cuadrito y empezamos a explicarle que si nos unimos como padres de familia, podemos defender los niños y que el colegio, la institución educativa, no es la que tiene la última palabra. Entonces ahí empezamos a organizar con los padres esa solicitud de ese kit parental que significa, para concluir, es primero conmigo, religión, política y sexualidad, primero conmigo, después con mi hijo, pero solamente cuando el padre de familia firma y lo radica ante el rector del colegio, es allí cuando el padre posterior puede hacer la reclamación. Y eso fue lo que nosotros empezamos a explicarles, a hacerles entender. Llegaron maestros, inclusive a esas mesas de trabajo, que fue que realmente fue grato para nosotros porque había maestros que decían, es que estamos amarrados. No sabemos cómo defender a los niños, pero cuando el padre de familia entendió que sí lo podía defender a través de una herramienta jurídica, empezamos a ver otras situaciones y cosas muy diferentes. Inclusive tuvimos casos de suspensión de algún maestro, pero sobre todo era la llamada de ese padre de familia cuando nosotros le decíamos, sabemos que usted está ocupado, revísele el cuaderno a su hijo, pregúntele a su hijo por lo menos qué le dijeron en la escuela, en el colegio. Y cuando esos padres empezaban, después de todo este proceso, que no fue fácil, nada es fácil, cuando ya nos empiezan a llamar y a decirnos, a preguntarnos, mire, es que a mi hijo le dijeron esto, ¿puedo hacer uso del kit parental? ¿Puedo ya denunciar el colegio? ¿Puedo? Entonces la gente, esos padres de familia empezaron a tener ese sentido de control moral sobre sus hijos, de saber que los hijos no le pertenecen al Estado, pero empezaron a replicar el mensaje, que eso también para nosotros fue muy importante. Entonces empezaron a replicar el mensaje con el otro padre de familia, con el padre de familia que vive en el conjunto, pero que su hijo estudia en otro colegio. Entonces este le dijo al otro colegio. Y así fue como empezamos a proteger de alguna manera a la niñez en Risaralda. Hay un grupo que nos acompaña mucho a Foro Colombia Libre, que de hecho la semana antepasada yo estuve en Bogotá y ellos estuvieron, UAS, le dicen UAS. La historia de UAS es una historia muy linda y presentó un proyecto, o sea, solicitó, lo armó y se lo pasó a los congresistas. Entre esos estaba Jaime Uzcategui y estaba el otro, nunca he podido con el nombre de él, pero sé que es muy religioso, el del Centro Democrático, no recuerdo el nombre, si alguien me lo escribe. Y ellos presentaron ese proyecto porque es que a raíz, si nos hubiéramos quedado callados, no digo nosotros, porque yo sé que había mucha gente también sufriendo por el futuro que iban a tener nuestros niños en Colombia con ese proyecto de ideología de género. Pero si nos hubiéramos quedado callados, nuestros niños estarían en una situación peor y compleja de lo que hoy de pronto pueden estar viviendo. Entonces yo sé que hoy eso se ha ido replicando, se ha ido replicando. Nosotros estuvimos también muy acompañados de un grupo que se llama 40 días por la vida. Hay otro grupo que se llama Padres por la Verdad, algo así. Y nosotros con ellos hemos hecho equipos de trabajo y hemos podido en diferentes ciudades replicarlo en reuniones virtuales, explicándoles cómo funciona el kit parental.
Y eso para mí fue gratificante de manera personal, porque yo lo he dicho, no tengo hijos, pero todos los niños para mí son sagrados. Y me metí en ese proceso de la niñez y que tenía que ser la niñez. Y después llegamos con el Colegio María Auxiliadora, hay un proyecto muy bonito y es poder recuperar o disuadir más bien a esas niñas que quedan embarazadas y que ya quieren ir a abortar. Entonces, el colegio lo que hace es tratar de acogerlas. En Bogotá hay una institución muy grande, el Colegio María Auxiliadora, y de poderlas llevar allá mientras el embarazo y mientras se les va dando charlas del por qué no abortar y en fin. Pero la finalidad también es que si al final esta niña no aborta porque está bajo unos cuidados de alguna manera o bajo una vigilancia, que ese bebé no vaya a tener ningún mal futuro. Ya la niña da luz y la niña pues se irá, ¿cierto? La mayoría lo hacen, pero que los bebés puedan empezar a quedar protegidos. En Bogotá, cerca al colegio, que está una sede en Soacha, allí se inició ese proceso con ellos. Intentamos y hemos intentado pues replicarlo. No hemos tenido la suerte de tener instituciones o sedes que nos acojan a las niñas, pero sí hemos tenido la bendición de poder acompañarlas en el proceso y por lo menos de 10 evitar cuatro abortos. No es el número más gratificante, pero pues se ha podido lograr algo. Y esto todo se hace con gente que ama el país y que ama a su prójimo y todas estas cosas. Y hay gente que le ha puesto el corazón y gente que está allí, profesionales que saben que no solamente estudiar su carrera es ir a cobrar un cheque, sino que de su carrera dependen también muchas otras personas. Y eso ha sido, y ese fue el inicio de este gran proyecto de país, como Risaralda en Marcha por Colombia. Así fue como iniciamos, y la protección pues de la niñez para nosotros es y seguirá siendo fundamental. De hecho, dentro de la Asociación Foro Colombia Libre tenemos un pilar social y hay dos que van dedicados, uno completamente a la niñez, de los niños desde los 5 años, y otro que va dirigido a los universitarios en desarrollos, eficacias, eficiencias, y que se empiecen a identificar realmente cuál es la posición o el lugar que quieren tener en la sociedad. Pues más adelante les hablaré de esos pilares que tiene la asociación, porque esto tiene que ser un trabajo de siempre, de no desfallecer y más por la niñez. En cuanto al tema de la veeduría, me aterra mucho lo que me dice Sandra, creo que era la que me estaba preguntando. A ver, lo que pasa es que hay que identificar dos cosas. Una cosa son los testigos electorales, que los partidos políticos y los candidatos están, pues, deberían estar obligados a ponerlo, ¿cierto? Porque es la forma en cómo ellos pueden, como esos partidos y esos candidatos pueden garantizar sus votos. Entonces, la pregunta es, Sandra, ¿ustedes eran testigos electorales o veeduría? Porque una veeduría electoral no se mueve, no da instrucciones y la veeduría electoral de hecho es la que tiene que estar de principio a fin. Sí, éramos veedores, o sea, a ver, aquí en Barranquilla pues estaban todas las mesas de votación y ya a las 4, cuando se cierran las mesas, nosotros nos dirigimos al Puerta de Oro, que es donde recopilan todos los votos y los llevan allá y empieza pues lo que es el conteo. Yo todavía incluso porque o sea, a mí me dio tanto dolor que yo no he votado el carnet, porque yo dije, en algún momento este carnet me va a servir para algo. Y claro, el carnet decía veeduría. Y había una abogada que estuvo entrenándonos en cuál iba a ser el papel nuestro cuando ya todos esos votos de toda la ciudad, de todas las mesas, llegan ahí a ese sitio y es donde pues hacemos la veeduría de ese reconteo que se hace y duran como 3, 4 días ahí en eso. Entonces nosotros llegamos a las 4 de la tarde y empezaron a llegar pues las urnas y pues los votos.
Y cuando ya como que a uno le palpita el corazón, como que uno dice, bueno, aquí está, ya están llegando de todas las mesas que cerraron, y ahí pues van todos los E14 y todo, que era donde nos habían entrenado que debíamos estar, porque ahí es donde, a donde aparece, anochece uno que sí ganó y al día siguiente se le perdieron todos los votos y todo el cuento. Estábamos ahí, nosotros llegamos, nos tomaron la foto, firmamos y quedamos como que en el acta que formalmente había una veeduría y estaba cada quien en su puesto. Y de pronto nos llamaron a todos, no vengan al sótano, que es que tenemos que tomarles una foto. Y nosotros dimos, pero una foto justo en este momento que están llegando todas las bolsas, no puede ser. Y yo me acuerdo tanto que la señora dijo, no, no hay nada que hacer, ya esto se perdió. Y quedamos así. Y pues nos quitó las planillas donde estaban los formularios y yo me acuerdo tanto que ella cuando entró a ese ascensor y se fue, los rodolfistas que habían estado con la campaña desde la primera vuelta, esos se tiraron el piso a llorar como que cómo así ni siquiera nos dejaron contar. Entonces digamos que esa fue la primera imagen que yo tuve de lo que es una veeduría porque ya pues había sido testigo y pues los testigos están todo el día en la mesa, vigilando pues ahí, que le entregan el tarjetón a la gente, que la gente va al cubículo, lo vuelve a meter a la urna, ya, eso son dos cosas totalmente diferentes. Eso fue en la veeduría. Listo, Sandra. Grave. Pues grave porque si es una veeduría que tiene una resolución, un reconocimiento, el presidente de esa veeduría debería ya en este momento tener denuncias penales porque hizo el ejercicio tal cual, o sea, fue una veeduría, perdóneme la expresión o lo que voy a decir, que no sé cuál es, De pero fue una papel, veeduría eso fue una estafa, eso fue para que total. creyeran que yo en ese momento no tenía el conocimiento, porque créame que el grupo que estuvimos ahí hubiéramos podido llegar y denunciar a esa firma de veeduría y decir que realmente no se hizo, porque nosotros entramos, nos tomamos la foto, quedó como que sí que éramos, pero al final ninguno de nosotros tuvo acceso a ver el primer voto que saliera de una bolsa. Entonces, por eso le digo, esa fue la única imagen que yo he tenido en toda mi vida de lo que es una veeduría. Y ahora que usted está aquí, pues lo único que me queda es decir, bueno, ya sabemos que ojalá sean veedurías de las que de verdad sí ven, no de esas veedurías ciegas que voltean la espalda a la hora de contar los votos, porque ya posiblemente hay algo que ya está concertado. Entonces, por eso pues me siento tranquila de conocer que usted tiene una veeduría y conozco el trabajo suyo. Pues acá está Mónica Sade, creo que es de la misma parte de ustedes, sino que ella está más en redes, de pronto puedo estar equivocada, pero sé que la he visto en grupos de WhatsApp y todo, y pues sé que es una persona seria, de verdad que sí. Gracias, Sandra. Bueno, a ver, la veeduría tiene sí o sí que contar con una resolución, un reconocimiento, ni siquiera por la registraduría, sino por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo funciona la veeduría? La veeduría primero tenemos una data, la data es saber exactamente cuántos veedores vamos a tener en los puntos, ojo, no son las mesas de votación, sino los puntos de votación, ¿cierto? Porque las veedurías, los únicos que tienen uno a uno en cada sitio son los testigos electorales. Las veedurías tienen gente o nosotros debemos estar en puntos de votación. ¿Cómo funciona? Dependiendo la data, entonces la data es el histórico de votación, ¿cierto? Entonces nos dicen, en el colegio salesiano hay 20 mesas y en esas 20 mesas han votado, un ejemplo, 1000 personas, un ejemplo, históricamente. Entonces, cuando la data baja, nosotros, el indicador nos arroja que por esas 20 mesas nosotros debemos tener 2 veedores en el punto de votación, en el punto de votación. Cuando nosotros llegamos, que vuelvo y les repito, ingresamos al mismo tiempo que los jurados,
Recuerden que los primeros que siempre entran son los jurados, pero la veeduría ingresa con los jurados. Los únicos que pueden tocar o manipular todo el material electoral son los jurados, pero nosotros tenemos que observar qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Que las urnas no tengan ya votos ingresados, bueno, todo esto. Y en compañía con las mesas de justicia, pues la Defensoría del Pueblo, lo que les estaba explicando ahora, podemos solicitarle al jurado que se identifique si realmente es el jurado asignado, ¿cierto? Ese sería como el primer rol, el primer trabajo que haríamos antes de que empiece pues a ingresar todas las personas a votar. Nosotros por estatuto, no, o sea, por solicitud, de acuerdo a la resolución, nosotros tenemos unas exigencias, tenemos unas exigencias que debemos cumplir como veeduría. ¿Cuáles son? Tener, de acuerdo a la data, esos veedores en los puntos de votación, no mesas, sino puntos de votación. Listo. Identificar que los jurados, pues, que sí sean los asignados, y debemos tener un coordinador de veeduría en la zona. Me explico. En el municipio donde yo vivo hay 6 colegios y esos colegios son puntos de votación. Pero resulta de que hay 4 colegios que están muy cerca y hay otros 2 que están muy lejos. Eso también nos da un indicador y el indicador es que estos 4 colegios que están muy cerca deben tener X cantidad de veedores dentro del punto, o sea, allá adentro, y tienen un coordinador de veeduría flotante, ¿sí? Y adicional, allí en ese mismo sector, pero no adentro, nosotros tenemos que tener un abogado o 2 abogados dependiendo la cantidad de mesas y lo que nos muestre el indicador, ¿sí? Listo. Las veedurías están debidamente identificadas, la obligación es con chalecos y con la resolución, nombre de la veeduría y la resolución que lo acredita como veeduría. Ahí es donde, con esa identificación, es que los testigos electorales, los jurados o cualquier persona que llegue puede apoyarse en ese veedor porque está debidamente identificado con la resolución y dar las quejas correspondientes. Es que el veedor no solamente es para ver qué testigo electoral le va a venir a uno a decir, allí están haciendo fraude, porque hay mucha gente que llega a votar y se puede dar cuenta de muchas cosas. El veedor recepciona, cuando el veedor recepciona la queja o la denuncia, inmediatamente debe quedar registrada, documentada, y el abogado de la zona de la veeduría inmediatamente empieza a subir esas denuncias al registro, a la plataforma de registraduría del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que tiene que hacer la veeduría, el veedor. Ahora bien, yo les explicaba, cuando termina todo el tema electoral a las 4 de la tarde, los veedores no se pueden mover nunca. Deben estar desde antes de que aperturen y hasta el momento en que las urnas queden montadas en el camión con los candados debidamente ubicados y el transporte. Inclusive nosotros podemos hacerlo y es acompañar ese carro que lleva las urnas al punto de acopio. Acompañarlo es hacerle el seguimiento, o sea, seguirlo en una moto, porque eso todo va custodiado con la policía y los alcaldes de las ciudades son los que están obligados, o sea, no es si quieren, ellos son los que tienen que garantizar como alcaldes y con la Policía Nacional esa seguridad electoral. Nosotros eso lo haría. Y hay un grupo de veedores que no están en ningún punto, sino que están en los puntos de acopio. Ya, en los veedores que ya terminaron acá a las 4, entregaron los carros allá, ingresan los carros y nuestros veedores que están dentro de los puntos de acopio van a empezar a recibir. ¿Cuál es la cosa? Que cuando se generan denuncias en el proceso electoral, ya los veedores que están en los puntos de acopio por el sistema ya saben que el colegio salesiano, la mesa número 5, hay una irregularidad.
Entonces el veedor, cuando llegan todos las cajitas, las urnas, él inmediatamente solicita, por favor, número 5 Colegio Salesiano, él puede de una vez solicitar que abran la, la urna, ¿cierto? Para revisar cuál fue la denuncia, para verificar la denuncia que colocaron. Entonces ahí está la veeduría, pues ahí tienen que estar los testigos electorales, toda la gente que está implicada y pues que tiene que cuidar sus votos. Y pues está la mesa de justicia, inmediatamente, si se verifica que hubo una irregularidad, esa mesa se hace la solicitud de que esa mesa debe ser, esa votación debe ser anulada. Eso es lo que tiene que hacer la veeduría. Y nosotros estamos obligados a tener coordinador de veeduría, el coordinador de veedores, perdón, los veedores dependiendo lo que nos arroje la data, los indicadores, qué cantidad en cada sitio, no es los que nosotros queramos, es lo que nos indica lo que nos indica la data y el ejercicio pues que se haga en el sistema. Tenemos que tener abogados. También es 1, 2, 3, 4, 5 abogados dependiendo pues la zona. Listo. Eso es lo que tiene que hacer la veeduría, Sandra. Garantizar la transparencia electoral. Eso es lo que hay que hacer. No sé por qué los mandaron a tomarse fotos y demás. Me parece. Sí, es que nosotros, yo tengo por ahí todavía la foto con mi chaleco, por eso le digo, yo pienso que fue algo orquestado internamente, Sí, 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 porque sí, la sí. misma abogada que nos había dado el entrenamiento fue la misma que nos sacó, y lo primero que hizo fue quitarnos pues los planilleros. No, Entonces, le pagaron. desafortunadamente, sí, claro, claro. Eso estaba orquestado porque nos sacó del lugar, nos quitó las planillas y ella, eso fue como en reality cuando sale la persona a la casa de estudio. Todos nos quedamos en la puerta y vimos cómo se abrió el ascensor y ella entró con todas las planillas y nosotros dijimos aquí qué pasó. Pues entonces y también, bueno, lo podemos ver que después nadie en la campaña quiso hacer reclamación, nada, nada, nada. Sí. Pero pues como no nos vamos a quedar en el pasado, esta información que usted nos está dando es muy valiosa, pues porque pues ya viene otro periodo y mire que yo no sabía eso de que usted está informándonos y bueno, a cuidar los votos, a hacer una buena veeduría. Así es. Gracias, doctora, por su respuesta. No, con mucho gusto. Así es. A los veedores, nosotros vamos a hacer, bueno, a través de los coordinadores, vamos a hacer la convocatoria para cada ciudad, vamos a capacitar los veedores con acompañamiento de delegados de la Registraduría Nacional, vamos a capacitarlos, vamos a hacerlo de manera presencial y obviamente pues certificarlos como veedores. El veedor tiene, cuando el veedor se certifica, debe diligenciar un formato de confidencialidad que tiene cláusulas penales. Entonces, no sé si de pronto se los habrán hecho, ese es el rigor de ser veedor, porque pues estamos llamados y la exigencia es la transparencia electoral. Y vuelvo y digo, todo el mundo tiene que salir a votar, es obligación de cada colombiano por ser solidarios con nuestro país. Y bueno, y hay que ser un elector responsable, ¿cierto? Ese es el mensaje Doctora, de. Eh, bueno, viendo que no hay más manos levantadas, señora Nidia, me voy a permitir tocar otro tema. Ah, espérate, Sandra, te iba a responder lo de Arauca y lo de Cauca. Ok. Sí, y le voy a dejar otra preguntita y es el caso de la niña esta que fue abusada por la niñera, ella y su hermano, y pues van los papás a la clínica Valle de Lili buscando una asesoría y resulta que terminan iniciándole un tratamiento hormonal, finalmente pues le hacen pues una mastectomía completa bilateral, que ellos le ponen el nombre de una cirugía, no sé qué cosa, realmente es una mastectomía y ahora pues ella está demandando a la clínica y a los médicos porque en el momento que hicieron eso, ellos ni siquiera estaban pues autorizados como clínica para ese tema de cirugías. Entonces también quería que nos, o sea, yo soy líder pro vida acá de Barranquilla, entonces pues por eso
digamos que manejo estos temas para mí son muy interesantes. Entonces, bueno, ahí le dejo en el tintero lo de Arauca y pues lo de la niña que en este momento está haciendo, pues ella y sus papás están demandando a la clínica. Yo le voy a contestar lo de Arauca, de Cauca, y si de pronto me dan paso, aquí tenemos a Orlando Ladeut, es nuestro jurídico en el foro, y de pronto él jurídicamente podrá dar una orientación. Si me lo preguntas a mí como Ana María Medina, yo ya estaría haciendo un plantón en esa clínica. Ya me hubiera ido con un poco de gente a hacer un plantón, con un megáfono, a hacer bulla, ponerle carteles, a llevar a la prensa. Eso haría yo. Porque Sí, no es hay que Jonathan Silva y pues el equipo que está allá, Camila Rojas, la doctora Liliana Castañeda, ellos están convocando un plantón. De hecho, Jonathan en este momento tiene 2 tutelas y una demanda penal pues, por el tema de activismo de él, de la defensa de los niños. Entonces pero ya nos están dando la razón cuando nosotros decíamos que no a la ley trans, porque mire, ya hay una niña que quiere destransicionar y pues ya, ahora ya quiere ser mamá, quiere darle pecho a sus hijos, pero son temas irreversibles que no, y no hubo una orientación porque ella quería ser mujer, pero porque la abusaron. Entonces ella como pensó que el problema era ser mujer. Entonces no recibió la orientación, sino de una vez lo tomaron fue como una disforia de género, que ella no estaba conforme pues con ser mujer. Y no es así. terrible. Ahorita Orlando ahí nos puede ampliar un poco más el tema jurídico. Con el tema de Arauca, hace 15 días yo estuve reunida con Lina María Garrido, que ustedes saben que es congresista de Arauca, preguntándole cómo iba a ser la situación allá. Entonces, como veeduría, nosotros qué vamos a hacer en Arauca. En Arauca no podemos tener ninguna persona de veeduría en ninguna región, o sea, en ningún municipio, eh, vereda o corregimiento en Arauca, porque pues ustedes comprenderán pues que nos matan a cualquiera que esté allá. Pero sí, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener un equipo de 10 personas en el centro de acopio de las urnas de la votación. Lo que no llegue allá no existe y no se puede, o sea, definitivamente lo que no llegó allá es porque no existió, porque nadie votó, porque se perdió en el camino, por lo que haya ocurrido. Además que también sabemos que en esas zonas del país es el voto del fusil. Entonces el fusil en cabeza y usted vote por el que yo diga. Pero nosotros vamos a tener 10 personas en ese punto de acopio de las urnas. Pues allí obviamente se van a identificar muchas cosas. Ya a través de la Comisión Nacional de Seguridad Electoral, nosotros vamos a pedir un apoyo de ejército para ese punto. Los otros puntos no podemos hacer nada de alguna manera porque pues ellos estaban fuera de nuestro alcance por todo el riesgo que podría correr la gente o que corre la gente que se vaya a ir a meter a esos puntos de votación, pero sí estaremos en el punto de acopio. Y en el Cauca haremos exactamente lo mismo. En el Cauca con Diana estamos tratando de llamar gente de grupos indígenas, no de los CRI ni de esos otros, sino de los buenos, para que nos hagan ese acompañamiento en el punto de acopio allá en Popayán, que sería el sitio donde llegarían las urnas. No podemos dejar, bueno, primero pues el miedo ya tuvimos que haberlo perdido hace mucho rato, pero no podemos permitir que el proceso, que no se le haga un solo control al proceso. Sabemos que no podemos estar en los corregimientos, veredas y en esos municipios, pero sí vamos a estar en las ciudades capitales, en el... Sí, muchas gracias por su respuesta, doctora. Listo. Dice, si alguno de los asistentes a este conversatorio conoce a alguien que esté luchando por la libertad de nuestro país y que pueda ser invitado como expositor
por favor hacerles llegar a doña Nidia la información del referido y el número de teléfono. Por la libertad, yo creo que por la libertad estamos luchando todos. Hay personas, por ejemplo, tenemos una persona que nos ha enseñado mucho y que hace parte de ese centro de pensamiento, del tanque de pensamiento de Foro, que es Antonini de Jiménez. Yo no sé si ustedes lo conocen, imagino que sí. Antonini de Jiménez hace parte del centro de pensamiento de Foro Colombia Libre y con él hemos venido adelantando temas importantes, interesantes, y estamos ya terminando de estructurar un tema agresivo, perdone la palabra, agresivo, para empezar a llegar a los colegios y universidades. Quiero contarles una experiencia que tuvimos nomás el día jueves en Pereira, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Había elecciones de consejos estudiantiles. La Universidad de Pereira hemos tenido, como en cualquier otra universidad pública, acá hemos tenido una pelea de frente con respecto al rector, porque no dejan entrar la policía, no dejan entrar a nadie, y allá hacen lo que les da la regalada gana. Esa primera instancia la perdimos porque nos alegan que son los estatutos de la universidad. Pues resulta de que el día 13 habían elecciones, o hubo elecciones, de juventudes, y 2 días antes hubo debate. En el debate a los muchachos nuestros, que es ese muchacho que lucha por la libertad, por la democracia, porque está en el lado correcto de la historia. Estoy hablando como Ana María, que está en el lado correcto de la historia, que es anticomunista, que defiende la vida, el derecho a la propiedad privada, la libertad. Esos que son nuestros jóvenes, hubo un debate y en ese debate llegaron los capuchos, porque lo más cobarde que hay es el comunista izquierdoso, porque siempre tienen que estar con la cara cubierta. Yo creo que el día que veamos un capucho y que todos tengamos, porque los buenos somos más, pero más cobardes. La minoría, esos terroristas que son una minoría, se organizan y por eso le generan miedo a los demás. Entonces, el día que seamos capaces de estar como junticos, ir a quitarle una capucha a un tipo de esos, ahí se le pierde la valentía y se le va la valentía para el miércoles a ese capucho. Pero entonces llegaron los capuchos y agarraron a nuestros muchachos a golpes, a patas, no los querían dejar hacer el debate. Y como si fuera poco, le pusieron cadena a las rejas y no nos los dejaban salir de la universidad, o sea, los secuestraron aparte de todo. Pues obviamente pues son muchachos que estudian allá y que quieren y que luchan por la libertad y quieren cambiar, no cambiar, esa palabra a mí no me gusta, transformar este país, y ellos saben que son el presente de Colombia y es lo que también le hemos inculcado mucho. Ustedes no son ningún futuro, ustedes son el presente y tienen que pelear por este presente. Pues hubo elecciones, el debate no estuve yo, pero para las elecciones sí me metí a la Universidad Tecnológica, para allá me fui, pero fuimos varios compañeros de acá de Foro de Pereira, y ver cómo la gente, o sea, ver cómo en la universidad, en algunos puntos, en algunas facultades, están las mesas llenas de pipas, de marihuana, mejor dicho, eso es el mercado allá, todo lo que usted quiera hacer, y que no pueda entrar la ley. Pero aparte de eso, empezar a entregar los volantes de este candidato de la libertad y de la democracia, y que algunos los reciban con miedo, porque quién sabe qué le va a decir el otro, con ganas de transformar su universidad, y que otros lo reciban y se lo tiren en la cara al que se lo entregó, o que con su cobardía desde por ahí arriba empiecen a gritarle cosas al que está entregando los volantes. Pero lo más triste de todo es ver cómo nosotros mismos nos hemos encargado como sociedad de, de permitir que el comunismo nos ocupe esos espacios, porque nos los han ocupado, porque nosotros hemos sido tibios, porque nosotros hemos sido flojos, porque nosotros somos indiferentes, porque a nosotros no nos importa lo que pasa, porque nosotros solamente, lo repito, nombramos un gerente que
nuestra empresa es Colombia, nombramos un gerente y dejamos que el gerente haga lo que quiera, pero cuando ya estamos perdiendo la empresa, entonces ahí sí decimos, caramba, algo está pasando, pero ya ha venido transcurriendo muchas cosas que seguramente no vamos a poder solucionar de raíz, pero vamos a tener que irlas mejorando, que ir viendo cómo las vamos sacando lentamente. Entonces, nosotros mismos hemos permitido que esto ocurra. En la universidad, el Partido Comunista, hablo de la tecnológica porque es la que conozco, los otros me imagino que es la misma vaina. Entonces, el Partido Comunista es el que gana. Entonces, colocan cuatro candidatos, dos del Partido Comunista y uno del rector, que es el Partido Liberal. Ustedes saben que acá en Risaralda, la Universidad Tecnológica, no ha dejado de ser de los Gaviria del Partido Liberal. Yo no sé cuándo será que la van a quitar, pero siempre es así. Eso ha estado ahí manipulado todo el tiempo. Y un candidato de nosotros, de los ciudadanos, de la gente que quiere, de la gente, de los muchachos que quieren cambiar su universidad, pues obviamente pues perdemos nosotros. Pero no porque el muchacho no tenga ideas, él tiene ideas, pero nosotros, los viejos, no los estamos apoyando como debe ser. Allá nos metimos, allá estuvimos, yo estuve hasta un tiempo, ya los otros muchachos estuvieron con él hasta las 11 de la noche, porque había que proteger al muchacho, cuidarlo. Y así como pasa esto en las universidades que estamos dando esos espacios, y yo voy a foros y le pregunto a la gente, ¿cuántos de acá hacen parte de las juntas de acción comunal? Y si hay 100 personas, una alza la mano. Y un amigo dice, las juntas de acción comunal están en cuidados intensivos, pero lo que ocurre es que estamos dejando que esos espacios los ocupen nosotros. Cuando este señor que está hoy en la Casa de Nariño empezó a hacer un tema en las regiones del plan de desarrollo, yo hice inscribir la gente de acá, nos inscribimos todos. Pregúnteme cuántas veces nos sacaron de Expofuturo por ir a decir que eso no estaba bien lo que ellos estaban socializando en el plan de desarrollo. 3 veces nos sacaron de Expofuturo acá y otra vez nos tocaba volvernos a meter porque no les gustaba. A ellos, qué es lo que más miedo le tiene el comunismo? A la verdad. Eso es lo que más. Buenas noches, ya que usted habla sobre el tema de los jóvenes, yo lo viví. Incluso yo, con todo el respeto, lo voy a mencionar. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, yo hice parte del Centro Democrático y yo recuerdo que ya saliendo de la universidad, bueno, yo allá me enfrenté porque, mejor dicho, como yo era de ese partido, entonces todo era de la montadera, que medio, me hacían bullying, me defendían y prácticamente terminaba siendo el malo porque, ajá, militaba en el CD, simplemente por eso. Otro compañero que era del CD, me acuerdo que cuando yo estaba ya saliendo, ya estaba de egresado, ya cumpliendo los requisitos ya para graduarme, estaba en ese proceso, eran las elecciones cuando quedó Iván Duque. Y en una reunión estaba un compañero de la universidad también que de ese mismo partido. Yo le hice una pregunta, fue María del Rosario Guerra. Yo le dije, ¿cómo iba a ser para acabar con el adoctrinamiento en las universidades? Entonces, el otro compañero que es del Centro Democrático me dijo, pero es que, Edier, pero tú no dijiste nada, vino aquí, no preguntaste nada. Yo pregunté cómo se iba a acabar el adoctrinamiento. Mierda, ya vienes tú con tu vaina y con tu cosa. Hey, aquí cada quien piensa lo que se le dé del Centro Democrático. Me disculparán acá, del Centro Democrático. O sea, bullying por aquí, por los mamertos y los profesores y los del mismo Centro Democrático también, disculpen la voz, también me reprocha por decir de que cómo se va a hacer para acabar con el adoctrinamiento. Entonces, fíjate, uno termina siendo el malo porque uno defiende la libertad de propiedad, la libertad provida, porque uno es conservador, libertario y patriota. Vemos en las mismas iglesias que defendemos, lamentablemente, los que defendemos la propiedad, la libertad de propiedad,
que incluso piden oración porque les den una casa, pero pero censuran a los que defienden la libertad de propiedad. Los que defendemos la vida, los que van con los valores cristianos, no pueden hablar de política, no se puede, no puede participar en política, pero sí permiten a los que están en contra de la palabra. Entonces vemos esto. O sea, que no se, ni siquiera, no se puede hablar, censurado. Entonces, nosotros mismos, porque, no, cada quien habla lo que se le dé la gana, cada quien piensa lo que se le dé la gana, es que no se puede discutir, que yo me quedo callado y los izquierdistas dicen y hacen, gritan y nadie les dice nada, pero nosotros gritamos a favor de nuestras ideas y que lo digan los izquierdistas, pero hasta los mismos que dicen que son de derecha también nos censuran. Y aquí vemos los resultados, lo que está pasando en el Centro Democrático, y vemos cómo le están tirando duro a Abelardo de las Priellas. Me disculparán, pero las cosas son así. Y ahí están las consecuencias y los resultados. Así es, Javier. Usted toca un tema ahora, y es que uno se encuentra en la calle con la gente, lo que yo digo, la gente mía, la gente del común. Y usted empieza a hablarle de política a la gente, y la gente dice, a mí no me gusta la política. Y entonces uno les dice, venga, pero es que la política se le metió a su casa, se sienta con usted a comer, se le metió en su cama, se metió con sus hijos. La política le metió la mano en el bolsillo. ¿Y a usted no le gusta la política? ¿O es que a usted le gusta que la política abuse de usted? No, todos hacemos política todos los días, cuando nos levantamos, porque es que con el solo hecho de abrir los ojos y encender la luz para ir a trabajar, estamos pagando impuestos, estamos haciendo política. Una cosa es que sean políticos y otra cosa es que no hagamos o ejerzamos la política. Y ese ha sido, hay una palabra que yo digo, pero no la voy a decir acá, pero la falta o sea, la indiferencia. A los colombianos nos está matando la indiferencia. Y la indiferencia hoy nos tiene también en esta situación, que somos indiferentes con todo. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conocer ya todo el territorio nacional por la formulación de proyectos de salud que formulamos para el Bichá, por ejemplo. Yo sé que mucha gente que no conoce el departamento del Bichá, y el Bichá es muy extenso, y el Bichá, el 85% de la población del Bichá es indígena. Y la muerte materno-perinatal más alta del país y de 86 países es el del Bichada. Y yo sé que eso pronto no lo conocíamos. ¿Por qué Colombia no se raja? Porque es como cuando en el colegio que a uno en unas materias le arrastran el promedio para la otra. Entonces por eso Colombia no se ha rajado. Pero no conocemos el territorio y no nos importa lo que pase allá, porque pues es allá. Pero también toda la culpa no es que el gobierno nacional, pero ¿por qué no validamos lo que pasa en los territorios? Cuando estábamos desarrollando el proyecto, pues, paréntesis, en el Bichada, ni siquiera lo estábamos desarrollando, apenas lo estábamos formulando. Y en la formulación, pues obviamente necesitábamos línea base, había que recoger muchísimos datos. Y entre esos datos que recogimos, encontramos cómo el alcalde de esa época de Cumarío se estaba robando la plata de la salud. Y son indicadores que tocaba entregar. Ese alcalde fue denunciado por el gerente del hospital San Juan de Dios y fue a la cárcel. Y después llegó otro alcalde a robar, lo mismo. Por acá tengo una pregunta, dice, ¿cuál es el proyecto del foro en 2026 más relevante? Para el 2026, doctora Lina. Bueno, nosotros, aparte pues de como asociación, como veeduría, poner ese granito de arena para la transparencia electoral, porque realmente nosotros lo que estamos haciendo es poner un granito de arena. No somos ni los más, ni los berracos de aguas, como decimos por acá, pero queremos el país y por eso hemos decidido
poner el frente, dar la cara y echar para adelante hasta el final. Entonces nosotros aportamos ese granito de arena para el tema de elecciones, pero aparte, también uno de nuestros propósitos es consolidarnos como una asociación para velar por los derechos democráticos. Hoy la narrativa no la han cambiado mucho. Entonces, el que hoy hable del medio ambiente, entonces ese es comunista, ese es de allá, como si el ambiente, como si las flores, los árboles, el agua no fuera de todos. Entonces, nosotros hablar de ese tema de las igualdades y de las justicias sociales, esa narrativa no la han querido meter de una manera bien diferente y negativa. Entonces nosotros como foro estamos desarrollando a través de esos tanques, ese tanque de pensamiento, así lo llamamos nosotros, ese ejercicio para poder llegar a consolidar una sociedad con verdaderos derechos democráticos desde la verdad y desde la libertad. Y aparte de eso, estamos pendientes o queremos hacer una medición de transformación de los proyectos que tenemos para lograr y un apoyo en detonantes con otras comunidades vulnerables. Entonces, lo que les decía ahora de las comunidades o del país, no nos importa muchas veces lo que ocurra, pues que a mí no me está ocurriendo. Y ahí es cuando nosotros también volvemos y dejamos espacios, cuando no hablamos de la sociedad como tal, cuando, cuando lo único que muchas veces nos interesa es el saber que tengo una quincena, una mensualidad y no pasa nada porque yo sé que entre semana tengo con qué pagar servicios, comer, ir de paseo los fines de semana y los 2 viajes al año. Pero no nos damos cuenta que sí que sí tenemos una sociedad vulnerable. No solamente es el que porque no tiene plata, o el que no está comiendo, o el que no tiene sino 1 o 2 comidas al día, que eso es demasiado triste. Pero yo creo que de alguna manera todos llegamos a un momento, todos tenemos un momento en que somos vulnerables, pero tenemos que saberlo identificar para poder sacar, pues como para poder salir de ese estado. Pero no solamente salir nosotros, sino voltear la mirada hacia esas comunidades de verdad que tienen ese flagelo eh, de ideas, que son vulnerables en falta de ideas, falta de principios, falta de valores, pero sobre todo hay una cosa muy importante y es falta el amor propio. Porque cuando las comunidades empiezan a sentirse que no las quiere nadie, pues ellos empiezan también a perder ese amor por ellos mismos, pierden su amor por ellos, por su comunidad y por la sociedad en general. Y por eso hoy llegamos a tener tantos conflictos, inclusive en la misma comunidad donde estamos viviendo. No sé. El coronel Homero y Alexander Rabinovich están. Buenas noches, ¿ya me escuchan? Fuerte y Buenas noches, claro, coronel. coronel. Buenas noches para todos, el Señor de los Ejércitos los bendiga. Doctora Ana María, un placer que esté con nosotros y sobre todo, muy importante lo que usted ha venido comentando. Sí, realmente estamos en una lucha, pero es una lucha espiritual y cultural. Eh, la democracia no se defiende sola, hay que defenderla. Y hay que buscar una unión, pero con base en plataformas. Tomar el ejemplo de María Corina Machado, Venezuela, el ejemplo del Ecuador, porque hay que dar una plataforma, pero que se cumpla para el bien del pueblo, para el bien común, para tratar de transformar esta situación tan tremenda que nos está llevando a perder nuestra democracia. Pero hay que obtener ese voto y como usted muy bien dice, hay que defenderlo. Lo que no se hizo en las pasadas elecciones, desde la primera elección de Congreso, lo que no se hizo en la reelección eh, de Santos, lo que no se hizo en la última votación, cuando el caso del presidente actual, que tenían todas las herramientas de que da la Constitución y la ley y no se hicieron, y eso es supremamente peligroso. Ahora,
la clave está no solo en la unión, en recuperar la confianza, en obtener el voto, sino como usted dice, en cuidar ese voto. Y es muy importante la acción de los jurados de votación, de los testigos electorales y los veedores, a través de esa unión que hagan los partidos que quieren que el país, como Colombia quiere que quiera seguir en democracia, tienen que estar muy coordinados con organizaciones como las de ustedes para preparar la gente y que todo el mundo defienda el voto para evitar el fraude que ya lo están haciendo porque en muchas partes, como usted dice, es a punta de fusil. Entonces, eso es una cuestión supremamente importante y usted dice algo muy cierto. Son unos pocos los bandidos, pero es que recuerden que la élite de Lenin siempre ha sido minoría, pero esas minorías bien organizadas, bien dirigidas y utilizando el temor, se imponen a unas mayorías dispersas, a unas mayorías divididas por los egos y a unas mayorías donde hay demasiada indiferencia. Es muy importante lo que usted está diciendo en todos estos aspectos y yo creo que hay que hacer conciencia y eso se está haciendo a través de estos centros de pensamiento como Democracia y Libertad y el Centro de Pensamiento Democracia y Libertad y otros centros donde la gente está despertando. Pero es supremamente importante eso que usted está diciendo y hay que seguir difundiendo por todos los medios para hacer conciencia y para que el día de mañana no vayamos que estar lamentándonos que nos pasó lo mismo que le pasó a Venezuela y dentro de 20 o 30 años todavía estar tratando de ver si vamos a salir del problema cuando la mejor manera de salirse de ahí es no entrar a ese problema y que la gente participe, que la gente vota, que deje la indiferencia y que se aplique la Constitución y la ley. Y esos ejemplos de ese trabajo que ustedes están haciendo que se multiplique en todas partes para que en todos lados exista esa defensa de la democracia a través de la protección del voto, de lo que está decidiendo el constituyente primario. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a usted, coronel, y es así, o sea, yo pienso que Colombia tiene una oportunidad y es en el 2026. Y por eso el llamado también es a que todos esos 60, 70, todos los candidatos que salen y dicen ser de derecha, yo creo que es el momento de que ya haya unidad, porque Colombia no les perdonaría que por sus egos y sus protagonismos terminemos de perder lo que a nosotros como ciudadanos, todos los que estamos acá, nos ha tocado construir. Y es una responsabilidad de ellos y es una obligación de nosotros hacérselo saber y exigírselo. Y sí, nosotros estamos, como veeduría, estamos queriendo dar ese mensaje y por eso decía ahora los testigos, los partidos políticos y los candidatos deben ser conscientes de que ellos tienen que tener su gente, o sea, tienen que mandar a cuidar sus votos. Y la veeduría está para generar esa transparencia y para no dejar que se roben las elecciones y para garantizar que las denuncias que se instauren sean denuncias que sí o sí el Consejo Nacional Electoral y la registraduría tiene que admitir. Por eso los abogados serán capacitados para que sepan exactamente cómo se debe escalar la denuncia. Porque ahora nos toca salir en el 2026 con dientes y con uñas. Porque hoy estamos viendo como antes de ley de garantías, como en un año, 1.5 billones del presupuesto fue asignado para proyectos en todo un año, y como antes de ley de garantías, 2 semanas antes, maravillosamente aprueban 1.7 billones de pesos a proyectos que no se sabe ni cuáles son. Entonces sabemos que están la plata del Estado, la plata nuestra, de nuestros impuestos, generando para comprar votos, el voto del fusil, el voto, el voto pagado, el voto del miedo y el voto del indiferente, que ese es el que más duele. Ese es el que más duele. Ah, yo me voy de viaje porque como ellos van a salir a votar. No, el país nos pertenece a todos y es obligación, ni siquiera si queremos, es obligación devolverle a Colombia un poquito de todo lo que Colombia nos ha dado.
Y eso lo tenemos que hacer en las urnas. Ir, votar, cuidar, vigilar, controlar y estar pendientes de todo lo que ocurra. Pero sobre todo es el llamado a que haya esa unidad y que no hayan los mismos 60, 70 candidatos, cada uno solo no va a venir a salvar el país. Pero si todos siguen en esa división, van a terminar de hundir el país. Entonces ellos no sé qué será lo que piensan, pero nosotros como ciudadanos creo que estamos obligados a hacérselo saber de todas las maneras. Coronel, muchas gracias. Qué bueno conocerlo. Alejandro Rabinovich, Gracias. está. Doctora Ana María, buenas noches y gracias por su presentación y además gracias por lo que hace. Me parece importantísimo para nuestro proceso democrático y para nuestro futuro. Respecto a a las labores um, de su organización, ¿cree que estamos en posición operativa de hacer algo similar a lo que hizo el partido de María Corina en Venezuela, de documentar y transmitir las actas? Y pregunta seguida, sé que hay otras organizaciones dentro de la oposición política colombiana que también están enfocados en la veeduría electoral. ¿Ustedes se conversan, están trabajando juntos o esto es una cosa que hacen por separado? Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, a ver, en cuanto al tema, empiezo por el proceso de Venezuela, que fue un proceso que se llamó Venezuela toma el control, ¿sí? Que lo hicieron a través de plataformas de un tiempo. Esas plataformas empezaron a generarle la inquietud al ciudadano. Entonces empezaron a enviarle esos mensajes, tienes que cuidar el voto, mejor dicho, yo creo que dormían con el mensaje, hay que cuidar el voto, hay que salir a votar, hay que cuidar el voto. Y así es y así es cuando la gente en Venezuela dice, hay que perder el miedo, hay que salir a votar y a cuidar el voto. Y generan esa plataforma que fue muy exitosa, ¿cierto? Acá en Colombia la estaba generando porque la conocí, porque nos la mostraron para que como veeduría no es que nosotros la autoricemos, pero para que la conociéramos y verificáramos si de alguna manera podía alinearse o conectarse en interoperabilidad con la plataforma de nosotros, y ese era Miguel Uribe. Él empezó a montar la plataforma tal cual como la que tenía María Corina Machado. Con él yo estuve sentada unas 3 veces más o menos, la revisamos y sí podía interoperar, inclusive ni siquiera era necesario. Si de pronto alguno se quedaba sin internet, que eso va a ocurrir ese día por cualquier cosa del destino, el E14 siempre iba a estar contabilizado solamente con hacer el registro de la fotografía. La plataforma, yo hace como unos 15 días, pues la volvimos a revisar, pero la verdad no avanzó. Murió Miguel, murió la plataforma. Y todo el mundo se dedicó fue a pelear a ver quién iba a ser el candidato. Nosotros ya hemos revisado 3 software que nos han mostrado. Hay uno que definitivamente pues no podríamos interoperar con ese software porque pues no da la capacidad, y los otros 2 sí. Sobre todo hay uno que ya está aprobado y probado. Fue probado ya en elecciones acá en Colombia para gobernaciones y para alcaldías, y fue un éxito total, porque ahí iba a haber fraude sí o sí, y fue un éxito total, fue todo en tiempo real. Inclusive en esa misma plataforma o ese software, las denuncias de veeduría salen y cualquier partido político puede acceder, porque puede ser que la denuncia que haga un testigo electoral le esté perjudicando a ese partido, ¿cierto? Entonces le perjudicó a Cambio Radical, a no sé qué, al que le haya perjudicado, pero lo pueden ver en tiempo real para que ellos también activen sus mecanismos jurídicos para llegar pues a pelear. Nosotros estamos obligados a hacer abrir urnas, y si hay un delito electoral,
eso ya queda ahí, queda como delito electoral, ya tienen que llegar el partido. Digamos que si el delito electoral fue cometido por, por uno de los partidos del pacto, que generalmente es así, pues ellos tendrán que ir a pelear, pero mientras nosotros lo hayamos comprobado, ya no hay nada que hacer. O sea, fue delito electoral y quedó anulado. Entonces, la respuesta a la pregunta suya de que si se puede hacer algo como lo de María Corina, hay ya dos plataformas que yo sé que van a ser un éxito en ese sentido. Nosotros vamos a interoperar con esas plataformas. La invitación es a que los partidos políticos se organicen, no tienen plataformas, se organicen y se unan a esas, ¿cierto? Pues para que todo se pueda hacer en red y podamos formar ese ejército cuidadores de la libertad en elecciones del 2026, porque hay que crear un ejército, una red completa para que se pueda lograr. Y esa es la invitación. De hecho ya hemos sido invitados por algunos partidos para nosotros explicarles cómo funciona la veeduría y cuáles son las tareas y obligaciones que ellos tienen como partidos y cómo hacer sinergia. Ojo, ojo que con lo que estoy diciendo, nosotros somos una veeduría que debe garantizar la transparencia electoral, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos explicarle a la gente, al partido político, cómo hacer sinergia y con quiénes para que sus plataformas y su software puedan ser efectivos el día de las elecciones. Sí, creo que sí, sí, creo que hay otras veedurías, pero imagínense que inclusive si los egos están en los políticos, usted no se imagina en la ciudadanía cómo hay de egos. Ha sido increíble, ha sido increíble. Eh, Igual nosotros siempre estamos abiertos a trabajar porque es que es el país, primero es el país, las personas que quieran, nosotros los certificamos, trabajemos juntos, hagámoslo. Eh, pero bueno, pero entonces la gente dice, pero es que ustedes quiénes son, pero es que ustedes nacieron hace 5 años y nosotros llevamos 10. No importa, venga, miremos qué tenemos y trabajemos juntos. Pero pues cuando las cosas no funcionan, pues uno tiene que seguir adelante, Alexander, y echar esto hasta donde nosotros más podamos, como decía ahora, nosotros estamos aportando ese granito que tenemos. Y bueno, pues todas las personas que quieran llegar, enhorabuena. Lo que sí podemos decirles es que hemos podido verificar en este camino no software que sé que van a ser fundamentales y sobre todo porque trabajan en tiempo real, interoperan con cualquier sistema de información y no necesitan, en el momento en que se vaya la luz en la registraduría casualmente, el software está ahí. Eso es, no sé si Alexander, si de pronto sí te respondí. Sí, muchísimas gracias. De nuevo, buena suerte y mil gracias por lo que haces. Gracias, Alexander. ¿Alguna otra mano levantada por ahí? Sí, ya había visto es que Alejandra Cano, pues no está, con Edgar y Consuelo. Ok, Alejandra Cano, por favor, tiene la palabra. Pues ya no la veo. Hola, No, buenas noches. Sí, acá Ah, ya estoy. no. Hola, buenas noches. No, qué pena, me disculpo, no prendo la cámara, pero es que tengo como un problema médico, entonces me disculpo. ¿Me escuchan? Sí, Alejandra, te escuchamos. Bueno, pues mi nombre es Alejandra Cano, soy de Foro Colombia Libre. Buenas noches a todos. A doña Nidia agradecerle por este espacio que le ha permitido al foro. A Anita sabe, y las personas que están aquí del foro, que hago parte de la coordinación del Valle del Cauca. Estamos en Cali. Me voy un poquito atrás, em, mirando el tema de Sandra Zambrano, para que por favor nos podamos contactar para hacer un trabajo acá con los grupos de Provida, junto con el Foro Colombia Libre, que me parece muy importante, porque si saben todos, Cali es una ciudad muy difícil, bases de primera línea, entonces hay que fortalecer todo el tema y más el tema en la calle. Agradecerles a todos. Aquí en este momento visualizo 24 personas
Y la invitación como Alejandra Cano y como Foro Colombia Libre es a multiplicar todo esto de la veeduría electoral, que es muy importante, el cuidado de los votos, pero también a multiplicarlo en las calles, cuando se va a un supermercado, cuando se habla con los amigos, cuando se está en cualquier tertulia. Yo pienso que aparte de cuidar los votos como veedores, Ana María nombraba el tema del elector responsable y eso lo tenemos que trabajar en la calle para crear conciencia. El país está como está por una falta de conciencia, porque la gente es irresponsable, porque las personas que hoy tienen a esa persona en la Casa de Nariño fueron muy irresponsables, teniendo un espejo ya de administración que se venía desde la alcaldía de Bogotá, de ese señor que está en la Casa de Nariño, y la rabia, los egos, los odios, que es lo que hoy genera esa polarización que tenemos en Colombia, generó una irresponsabilidad con Colombia y con todos los ciudadanos. Entonces yo pienso que tenemos que dejar de pensar todos los colombianos en colores políticos, en qué es azul, en qué es verde, qué es izquierda, qué es centro, qué es derecha. Yo pienso que Colombia necesita un norte y un sur, y ese norte y sur se lo debemos dar son los ciudadanos, y debemos hacerlo también en la calle, persona por persona, para crear conciencia. Hay que crear conciencia de cómo se votar, aprender a no, porque finalmente a las urnas llegan son los ciudadanos y son los que depositan el voto. Y nosotros podemos trabajar mucho cuidando esos votos. Podemos capacitar, podemos hablar con la gente para que se especialice en todos los temas de proceso electoral, pero finalmente es en la calle la conciencia de cada ciudadano lo que permite que el país lo podamos transformar. Por eso hay que llegar al voz a voz en cualquier sitio de Colombia, con cualquier persona, y crear esa conciencia, primero enamorarnos de Colombia, volver a enamorarnos de Colombia, porque la falta de patriotismo en muchos escenarios de los colombianos está opacada. Y segundo, pues a darnos cuenta de que no podemos seguir vendiendo el voto, de que no podemos seguir siendo irresponsables, que tenemos que ser unos electores responsables para poder llegar a transformar y recuperar el país que queremos. Yo creo que ese es mi mensaje final. Les agradezco nuevamente por abrirnos estos espacios, por permitirme expresar esto. A Ana María, gracias, porque es, mejor dicho, la líder, la persona que siempre nos fortalece para seguir creyendo en Colombia, para no perder la fe, es otra de las situaciones que tienen a muchos colombianos con esa apatía y con esa indiferencia, la falta de fe en este país, de quererlo y de pensar que las cosas sí las podemos lograr en la legalidad, porque tenemos un gobierno que nos ha dado un mal ejemplo, un ejemplo de que todo se soluciona con trampa, de impunidad, y no, en Colombia hay mucha gente buena y se pueden lograr muchas cosas con valores, con respeto, en la legalidad, y pues tenemos que recuperar esa columna de valores que está tan perdida en Colombia. Soy Alejandra Cano nuevamente, estoy en Cali, me gustaría mucho contactarme con Sandra, si tiene los teléfonos de los grupos Providas en Cali, para pues sumar con todo este tema de la niñez y todo este tema de Provida. Buenas noches a todos y bendiciones, gracias. Alejandra, no, yo estoy acá en Barranquilla, pero igual, pues conozco algunos allá, entonces ya yo te los paso. De los que estuvimos en la convención Provida, entonces yo ahí te los comparto. Vale, muchísimas gracias, muy Ok. amable Sandra. Feliz Sí, noche, bendiciones. bueno. Gracias, Alejandra. ¿Quién tiene alguna mano levantada que yo no la veo? Sandra, ¿puedes verla? Edier y Consuelo, sí. Por favor, denle la palabra. Edier Mendoza, que creo que está después de Alejandra. Edier. O Edier, seguro se le quedó la mano levantada ahora cuando habló. Consuelo. A Edier. Ahora sí, ya. Bueno, mi pregunta es lo siguiente, porque es que yo he escuchado que a veces se dice, no hable lo que hace en la izquierda, que no sé qué, que eso es darle protagonismo, nada de izquierda. Bueno, estamos hablando, y entonces, pero pasa esto, ¿cómo se pretende
no hablar sobre lo que ellos hacen y cómo se va a enfrentar al enemigo si no conocemos de lo que ellos están haciendo. Porque yo escucho a Agustín Laje que habla todo lo que dice, todo lo que hace y dice el kirchnerismo, y yo veo que en Argentina el partido de Milei arrasó. En Chile, Axel Kaiser habla todo lo que hizo el Partido Comunista allá, lo que hace Boris, y ahora hay 3 candidatos de derecha que se están peleando la segunda vuelta. Entonces yo digo, es encerrarlos y decir, no se hable nada de lo que hace la izquierda. O sea, eso no sería como que, porque ellos se infiltran en los partidos de derecha, están infiltrados en el CD, están infiltrados en la U, están infiltrados en el Partido Conservador, se tomaron el Partido Liberal, la U, todos los partidos de derecha se infiltraron y los han dañado, los han acabado. Entonces, nosotros seguimos de que no, porque no se puede hablar de ellos, porque ellos después los hacemos crecer, y sin embargo, es hora de que, bueno, no sé, tener algún infiltrado de derecha ya en los partidos de izquierda. Entonces, ¿es correcto decir eso? Pues yo pienso que en parte estoy de acuerdo con usted en que cuando conocemos al enemigo es más fácil vencerlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha ocurrido con este comunista que hay que decirle que hoy está de inquilino en la casa de Nariño? Y es que han sido tantos los ataques hacia el país que cuando nos estamos levantando de uno para pensar cómo ser reactivos en ese, nos ataca y nos viene y viene el otro ataque. Yo considero que sí, hay que, entre la batalla cultural, está ese mostrarle a la gente qué es el comunismo, que el socialismo, el progresismo y el comunismo al final es lo mismo, es solo destrucción. Entonces no está mal que a la gente se le diga y que se hable, y que se hable en los espacios y que se hable en los conversatorios de democracia, de libertad, en los tanques de pensamiento. Está bien, todo eso está bien, hablar en la calle. ¿Sabe qué he notado yo? Yo vivo en una ciudad relativamente segura. Ahora ya no hay nada seguro, gracias al tipo que está allá. Pero mira que uno sí nota que en la calle la gente a veces se limita. Entonces están en la cafetería, por ejemplo, y alguien empieza a hablar, entonces está uno con el grupo, entonces no, que es que ese tipo es muy malo, ese es un criminal, y no falta el otro grupo que empieza a mirarlo a uno raro, o que uno ya siente que es que van a ir a hacerle algún ataque físico o verbal. Y eso lo ha provocado la falta de información, porque la gente hay que tenerla informada para que no siga creyendo que la solución es el progresismo, el socialismo, el comunismo, que al final es un cáncer que es destructivo. Entonces no está mal, hay que decirlo, hay que decir las cosas como son. El comunismo ha traído más corrupción porque dijeron que iban a hacer el gobierno del cambio, lo único que han hecho es robar, tiene la seguridad ni hablar, o sea, le entregaron el país a los grupos criminales. Cada grupo criminal que sale y surge de la nada, inmediatamente este señor sale a apoyarnos. Todo lo que sea terror y todo lo que sea miedo para la gente, este tipo sale y los apoya, los protege. Eso es el comunismo, es infundirle a la gente miedo, que la gente sienta miedo de vivir, sienta miedo de hablar, sienta miedo de crecer. Eso es el comunismo.
y nosotros tenemos que contárselo a la gente, contárselo a los niños. Los niños son muy inteligentes, al niño hay que explicarle, vaya, gánese esa banana, se la ganó, pero me la tiene que entregar a mí la mitad, pero ¿por qué? Sin decirle qué es lo bueno y lo malo, él va a entender que esa línea y ese camino del comunismo es lo peor que puede existir. El comunismo ha hecho que la gente sienta que los valores y que los principios ya son malos. Decía ahora el coronel, esto es una lucha cultural y religiosa, o cultural y de fe, porque ellos atacan desde todos los frentes. Y nosotros, como no lo veíamos venir, estamos intentando sostenernos y colocamos el escudo aquí, que ya viene esta bala, pero nos entra esta bala por este lado, pero al final nos toca pararnos, sacudirnos y seguir. Entonces, no está mal, hay que decirlo y hay que decir las cosas como son, pero otra invitación que yo hago es, hablemos con cifras. Entonces, digámosle a la gente que las FARC reclutó, violó y asesinó a 18.677 niños. Es una realidad. ¿Que dónde están las cifras? En la JEP. ¿Y qué es la JEP? Una institución que crearon para proteger a los vándalos, a los terroristas, si ellos mismos lo dicen. ¿Qué hicieron las FARC? Más de 400.000 campesinos desplazados, más de 130.000 personas asesinadas. Esas son cifras. Entonces, cuando nosotros estemos en la calle, vamos a hablar que hoy, gracias a la destrucción del sistema de salud, que no era perfecto, pero nos atendía, nos daba medicamentos y teníamos todo allí. La gente que vive en el exterior, y sé que me van a coincidir conmigo, era más económico venir acá a hacerse un procedimiento de índole quirúrgico, estético, lo que fuera, que hacerlo en otro país, pero hay que dar cifras. Entonces hoy tenemos 1.832 personas, pacientes fallecidos porque no les entregaron su medicamento, no porque estuviera enfermo, no porque se tenía que morir, pues claro, todos nos tenemos que morir, pero si yo estoy recibiendo mi medicamento, hace 5 años, me he sostenido 10 años con mi medicamento, y llega un criminal y me quitan, me destruye la salud, mi sistema de salud, y pues yo me muero, pues ¿de quién es la culpa? Pues del criminal que me destruyó. Entonces hay que siempre hablar con cifras, hablar, hablar de, ellos siempre salen que no, que es que sí han mejorado y que la inflación y que el empleo. Por ejemplo, hoy, felices que porque el dólar bajó. Venga, no, el dólar no baja. Lo que pasa es que el peso se sostiene, pero no es porque el tipo esté allá, es porque se empezó a mover el dinero del narcotráfico, entonces todo el mundo sacando dólares. O sea, hay que hablarle a la gente con cifras, con datos reales y decirles el por qué el comunismo es un cáncer con esto, esto y eso. Y claro, hay que decirlo, no un solo voto por la izquierda, que la izquierda es el cáncer de Colombia y del resto del mundo. Doctora Ana María, yo quería comentarle algo que nos pasó a nosotros acá en Bogotá. Yo fui testigo electoral y nosotros, pues, lo más lógico era que en la misma mesa donde votábamos éramos testigos. Para la primera vuelta, así pasó, con los votos de Fico. Para la segunda vuelta, seguramente, supuestamente teníamos que cuidar esos votos de Fico que iban para Rodolfo. Pues nos cambiaron el sitio de votación, nos cambiaron el sitio para ser testigo. A mí me llegó una comunicación, yo estoy acá en Usaquén, al norte, y yo tengo que votar ahí porque estoy inscrita. Y me mandaban para el sur, por allá, un sitio que yo ni siquiera conozco, Ramajal se llama, no sé dónde es. Entonces nos hicieron esa jugada para que no pudiéramos ser testigos. Nos cambiaron a un grupo grande el sitio para ser testigos. Y yo digo, si eso lo hicieron en el 2022, quién sabe qué no tendrán ahora para el 2026. Mira, Inventado. una de las cosas que nosotros estamos ya trabajando es, primero, como veeduría, garantizar, esta vez no es la registraduría la que acredita a los testigos electorales, sino el Consejo Nacional Electoral por resolución del 2023. El Consejo Nacional Electoral ahora es el que debe acreditar a los testigos electorales. Acreditar es entregarles la credencial, ¿cierto?
porque los testigos electorales, pues sí los capacitan con módulos la registraduría o los partidos hacen alianzas para que los capaciten. Bueno, que esa fue una de las problemáticas que se identificó también para las elecciones de 2022, que registraron, el partido de Fico, en su momento, registró muchos testigos electorales, lo suficientes para poder tener un control y vigilancia en todas sus mesas, pero les llegó el 40% de las credenciales y el resto no les llegó. Sí, eso Entonces los también testigos pasó. electorales no pudieron entrar No y se quedaron pudieron. sin testigos electorales. Ujú. Esa es una medida que ya nosotros estamos, eso hace parte de la Comisión Nacional de Seguridad Electoral, que la transparencia y la seguridad sea para todos. Y por eso nosotros tenemos que, y por eso ya estamos haciendo ese trabajo de garantizar que a todas las personas que registran, a los partidos que registran testigos electorales y que estén certificados, les llegue su acreditación. Listo. Es una solicitud también que ya no la había hecho una solicitud y una inquietud que ya no la había hecho un partido político de cómo blindar que los testigos electorales en un caso de segunda vuelta estén, porque la obligación es que el testigo como el jurado tienen que estar en el punto de votación, Claro. ¿cierto? Tiene que estar donde vota, pues ahí tiene que desarrollar su ejercicio como jurado y como testigo. Ya nos habían pasado esa inquietud, ya con los abogados estamos trabajando en ese documento para poder, para que nos entreguen, o sea, para poder tener esa trazabilidad de dónde vota la gente y dónde va a ser asignado, para poder solicitarles a los mismos partidos, en caso de ser necesario, cambios que se requieran o no, pero sobre todo que la gente sea notificada con anterioridad, que el testigo electoral sea notificado cuál va a ser su punto para ejercer su cuidado del voto. Debe ser con anterioridad porque el testigo deberá decir si puede en ese sitio o si no, tiene que ser cambiado y que tengamos el tiempo para que los partidos lo soliciten y nosotros podamos hacer la verificación, exigencia de acompañamiento, que les hagan los cambios a los testigos donde corresponde. Listo. Este conversatorio ha sido muy informativo y muy bueno. Espero poderla tener otra vez en nuestros conversatorios. Claro que sí, doña Nidia. Muchas gracias por la invitación. Doña Nidia, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy contenta. Un espacio muy bueno, muy bonito. La verdad que me encantó estar acá con ustedes. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos por decir presente. Disculpe, he estado un poquito malita, así que no le he dado, no he podido participar de la manera que siempre lo hago. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Muchas Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. gracias, doctora Ana María.